Muy buenas, grupo. En esta entrega quisiera hablarles un poquito sobre criterios para seleccionar el sistema empotrado. Ahora es importante tener en cuenta que no puedo hacer una buena selección del sistema empotrado si no tengo un buen conocimiento de qué es un sistema empotrado, los tipos que hay y sus características. Para eso les recomiendo ver los videos anteriores. Ahora, seleccionar un sistema empotrado es increíblemente importante en proyectos de IoT. Yo he visto proyectos que tienen presupuesto, personal muy capacitado, buen conocimiento técnico. La idea detrás de la solución es muy buena. Sin embargo, el escoger mal el sistema empotrado provoca ha provocado un problema en el proyecto, ya sea por limitaciones técnicas o ya sea por limitaciones de costo, y se traen abajo el proyecto. No hay una receta para poder decir, ok, este hardware es el adecuado. Siempre es necesario hacer un análisis previo del problema y saber cuántas entradas y salidas voy a necesitar, de qué tipo, si son digitales, analógicas, eh, qué tipo de interfase voy a manejar, si voy a tener una pantallita, el sistema va a trabajar con energía solar, no va a trabajar con energía solar, el costo que va a tener el sistema, si voy a ocupar extensores de entradas y salidas, las posibilidades de crecimiento también, porque de pronto a futuro puede ser que surjan modificaciones en el proyecto y sea necesario soportarlas. Es necesario considerar todo esto. Idealmente por ahí empezamos y en función de eso escogemos el hardware. Sin embargo, muchas veces también ya nosotros tenemos hardware disponible para trabajar. Eh, Tenemos las placas o simplemente el presupuesto con el que se cuenta en el proyecto me dice, este es el hardware que puedo comprar. Entonces tenemos que empezar a trabajar un poco el alcance y características del proyecto para adecuarlo un poquito al hardware y estar en esa iteración. Proyecto, hardware, hardware, proyecto. Eh, la mayoría de las veces ustedes van a ver que si hacen el levantamiento de las características y necesidades del proyecto y van a buscar el hardware, nunca van a encontrar un hardware que les sirva. Siempre va a haber un hardware que le falte o que le sobre algo, le sobra de lo que ustedes no necesitan y le falta de lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, hay que tener criterios para poder saber y encontrar ese punto medio en el que yo digo, ok, este hardware no me resuelve todo, pero puedo eh, resolverlo de esta manera, con esta otra alternativa, puedo darle una forma diferente a la solución para poderlo acoplar al hardware, o muchas veces no se puede hacer, entonces sí hay que salir a buscar otro hardware. En las piminas siguientes les voy a mostrar algunos criterios en los que tenemos que fijarnos cuando vamos a seleccionar nuestro sistema empotrado, ya sea una placa de Arduino, una placa ESP32 o algún otro sistema de los que tenemos disponibles en el mercado. Cuando hablamos de bits nos referimos al ancho de bits del bus de datos del sistema. Tenemos sistemas de 4 bits que se utilizan en aplicaciones muy baratas, aplicaciones realmente específicas. Generalmente no calzan muy bien para aplicaciones de IoT. Entramos a las aplicaciones de 8 bits que son muy buenas en términos de costo. Este, con el setup correcto, digamos, se utilizan muchísimas aplicaciones de IoT, inclusive de correr sistemas operativos de tiempo real, pero generalmente pues, lo que hacen es correr un lazo continuo de infinito, tal como sucede en Arduino. Arduino, hablando de ello, es una arquitectura basada en 8 bits, el Arduino 1 R3. Pasamos a los sistemas de 16 bits, que con estos sistemas no son muy comunes en soluciones de IoT. Generalmente las aplicaciones pasan de 8 a 32 bits en IoT.
casi que actualmente 32 bits es el punto de entrada normal para aplicaciones de IoT, a no ser de que una arquitectura de 8 bits pueda desempeñar perfectamente y también por algún tema de costos, ¿verdad? Em, la diferencia de precios realmente entre 8 y 32 bits es lo suficientemente pequeñas, ¿verdad? Como para que el desarrollador valore realmente. En 32 bits podemos correr MCUs con un sistema operativo de tiempo real o un sistema operativo casi que de propósito general. Tiene mucho poder de procesamiento de una computadora este, eh, eh, digamos de escritorio. Por ejemplo, Raspberry Pi es una arquitectura de 32 bits eh, en sus modelos más antiguos, ¿verdad? Eh, los sistemas ya de 64 bits se reservan básicamente para soluciones que tienen que correr eh, sistemas operativos. Hablamos de un Linux o de alguna otra cuestión, un sistema operativo ya de propósito eh, general. Y es cuando ya se necesita hacer trabajos de cómputo muy extensivos, ¿verdad? Podríamos pensar inclusive algoritmos de machine learning, inclusive ahora los sistemas de 64 bits cuando necesitas correr algoritmos machine learning ya tienen su propio hardware dedicado a este asunto. Por otro lado tenemos la arquitectura, ¿verdad? Que es, llamémoslo, el paradigma mediante el cual se construye el funcionamiento del microcontrolador. Y ahí tenemos tres grandes, que sería ARM, que está muy popular ahora, la arquitectura MIPS, y tenemos arquitectura x86. ARM está muy popular actualmente en cuestiones de IoT eh, por el rendimiento que da. Sobre la memoria, podemos decir que pues, se encuentran MCUs de 16 bytes de memoria RAM hasta MCUs que tienen varios megas de memoria RAM. Básicamente aquí la restricción que tendríamos para escoger memoria es el costo, ¿verdad? Em, por otro lado también tenemos la parte de memoria ROM. Es muy importante, esto sí es muy importante, fijarse cuánta memoria ROM tiene disponible el microcontrolador. Recordemos que la flash es una memoria persistente, quitamos la energía del sistema y la memoria no se borra. La flash es la que se utiliza normalmente para almacenar el programa. Yo sí les aconsejo pues que se fijen en esto muy bien. Una regla que yo uso normalmente es que el programa, digamos, la memoria total flash del sistema debería ser por lo menos el doble del programa. Em, Podemos fijarnos a ver si tiene tarjeta SD en vez de memoria flash o ambas. eh, Cómo es esa ROM, si es interna o la usa externa. Entonces esas son varias de las preguntas en las que ustedes deberían fijarse. Ahora estas son dos dimensiones muy importantes también que ustedes se tienen que fijar acá, que es el GPIO, que es básicamente las capacidades de entrada y salida. ¿Qué nos vamos a fijar? Bueno, ¿cuántas entradas y salidas digitales tiene el dispositivo? ¿Cuántas entradas y salidas analógicas soporta, ya sea para convertidor analógico digital o digital analógico? Si tiene soporte de SPI, si tiene soporte de touch, si tiene puertos de hardware dedicados para la UART, para la unidad de transmisión serial, y si tiene puertos I2C. Entonces, si su proyecto no utiliza dispositivos I2C, perfecto, ¿verdad? Pero bueno, actualmente muchos sensores se comunican mediante I2C, por ejemplo, y otros dispositivos más complejos también con SPI. La conectividad es otro término, otra dimensión muy importante. Nos vamos a fijar acá,
tenemos Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, NFC, o redes de largo alcance y baja energía como LoRa y Zigbee. Y la conectividad es un punto muy, muy importante, porque si vamos a hacer IoT y si no tenemos conectividad, pues estamos mal. En este sentido, lo que manda aquí es si nuestro proyecto se va a comunicar con algún radio de campo corto, por ejemplo como Bluetooth, o si vamos a ocupar Wi-Fi, por ejemplo, o inclusive hasta una conexión Ethernet. Entramos a otra dimensión muy importante para seleccionar nuestro sistema, que es la potencia de consumo. Aquí tenemos que tener muy claramente definido si nuestro dispositivo va a correr con energía de la red o necesita correr de forma independiente por medio de batería o energía solar o híbrido inclusive. ¿Qué tan crítico es el tema de la energía? La potencia es muy importante y a veces escoger un microcontrolador eh, que tenga una diferencia de 100 miliamperios en el consumo se vuelve realmente crítico. Aquí vamos a ver la potencia en varios aspectos. Por ejemplo, cuánto consume máximo, es decir, el sistema utilizando todas sus funcionalidades. Cuánto va a consumir en standby, es decir, por ejemplo, si no está transmitiendo por red, si solamente está esperando que le llegue un dato del sensor. Cuánto consume en reposo, es decir, que si ahí el sistema tiene la capacidad de entrar al reposo profundo, es decir, un consumo mínimo de energía y que algún evento externo lo despierte para poder hacer el procesamiento. Y también tenemos que fijarnos en la capacidad de las entradas y salidas en términos de miliamperios. Eso es más o menos como cuánto puede entregar el pin o cuánto podría drenar respectivamente. Aquí al lado derecho tenemos el tema del tamaño y factor de forma. Recordemos que cuando hablamos de factor de forma nos estamos refiriendo a las características, a las dimensiones físicas, ancho, largo, alto, además del peso, pero también en la forma, en la geometría del dispositivo. Por ejemplo, no es lo mismo el factor de forma de un transistor eh, TO220 al factor de forma de un circuito integrado de un microcontrolador. Las dimensiones físicas son realmente importantes, sobre todo si nuestro proyecto va en un case. El peso tenemos que considerarlo. Si estamos haciendo una aplicación wearable, estamos midiendo ritmo cardíaco, por ejemplo, no podemos utilizar un dispositivo que pese más de 50 gramos porque si no ya se va a volver incómodo. El otro tema es el pitch o la distancia entre pines, que es lo que sería más o menos la distancia entre esto y esto, eh, que generalmente pues eso ya viene con ciertos estándares, sin embargo tenemos que fijarnos muy bien, eh, sobre todo pues, a la hora de montar en placa. Si tenemos que montar en placa y ya es una placa perforada, tenemos que construirla. Esto es algo que tenemos que tener claro. Otro tema, hablando del factor de forma, es fijarnos que el factor de forma sea algo estándar. Ya me he encontrado varios microcontroladores muy baratos, muy atractivos, pero el factor de forma no obedece a ninguno de los estándares eh, establecidos y es terriblemente complicado montarlos ya en una placa o usarlos con otros dispositivos que sí tienen un factor de forma estándar. Entramos a dos dimensiones importantes, que es las herramientas de desarrollo y sistema operativo. En términos generales, el software. Primero, ¿qué herramientas de desarrollo dispone el sistema? ¿Qué plataforma de sistema operativo trabajan esas herramientas de desarrollo? ¿Es open source? ¿Cuenta con una comunidad de apoyo? Si no es open source, ¿cuánto cuesta? ¿O tiene algunas cuestiones híbridas? Algunas son gratuitas, otras son de paga. ¿Qué puedo hacer con lo que es gratuito? ¿Qué puedo hacer con lo que es de paga? Eh, ¿Qué también responde la comunidad o el soporte? Por ejemplo, si yo busco en internet un snippet de código para
de demo para algún sensor lo encuentro fácilmente. Si hay problemas, hay una comunidad que ayuda a resolverlos. Em, Dichosamente, en cuanto a herramientas de desarrollo, todo lo que es arquitectura y plataforma Arduino cuenta con varias opciones y está muy bien mantenida por la comunidad. Sin embargo, de pronto vamos a utilizar algún otro ambiente de desarrollo y necesitamos estar seguros de que tenemos acceso al IDE. Algunos fabricantes de microcontroladores en los que el IDE tiene que ser adquirido y comprado y por ejemplo solamente funcionan en Windows, ¿verdad? No tiene soporte para las plataformas. El otro tema es sistema operativo. Bueno, estrictamente hablando, eh, hay muchas aplicaciones que no requieren un sistema operativo, es simplemente un programa que está corriendo en un loop infinito. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el microcontrolador no requiere un sistema operativo que gestione recursos ni que controle entradas y salidas. Todo está en control del usuario en ese ciclo infinito. Es el loop principal. Pero si requerimos sistema operativo, ¿qué, qué soporte tiene el dispositivo? ¿Puedo correr un Linux? ¿Puedo correr un RTO? Bueno, Linux, ¿qué restricciones tiene? ¿Cuáles paquetes soporta? ¿Tiene que ser una versión especial o puede ser una versión, digamos, una distribución común? Bueno, el sistema operativo tiene un costo adicional si es que lo utiliza o lo puedo conseguir gratuito. ¿Qué soporte tiene de comunidad? ¿Verdad? Puedo conseguir bastante información en internet sobre cómo hacer cosas o problemas comunes. Ocupo un sistema operativo de tiempo real. Pues suena muy atractivo y el nombre es muy llamativo, pero realmente ocupo un sistema operativo de tiempo real. En las últimas dos dimensiones vamos a revisar el tema de costos y especificación. El costo pues viene a ser a veces un poco complicado de definir en términos de escoger el dispositivo. Eh, pues depende del balance de características y del uso y de nuestro presupuesto y lo que el proyecto pueda pagar. Tenemos que verificar también si el dispositivo se puede conseguir localmente o tenemos que mandarlo a traer al exterior o si el precio del exterior es suficientemente barato para que valga la pena mandarlo a traer de afuera. Hay que validar también los tiempos de entrega. Muy importante valorar también las opiniones de otros usuarios del dispositivo que vamos a escoger, ver qué experiencias han tenido y pues también evaluar la popularidad en términos de soporte de comunidad, en términos de casos de éxito, etcétera, ¿verdad? Los dispositivos de IoT, pues dichosamente eh, ahora no son tan caros, se puede conseguir un buen controlador con características muy amplias en cuestión de 12, 13 dólares. Inclusive si el presupuesto es más restringido, podemos conseguir dispositivos más baratos. Hablamos ahora de la especificación de operación. Esto es muy importante, validar si nuestro dispositivo puede trabajar dentro de los rangos de temperatura, ¿verdad? Tanto en operación almacenamiento que especifica el fabricante, tenemos que ver qué condiciones son las que va a correr ya en el proyecto en producción, validar rangos de humedad ambiental. No es lo mismo tener el dispositivo expuesto a que tenerlo en una caja IP65 en un cuarto de secado, por ejemplo, o si va a estar, por ejemplo, en un ambiente en donde, por ejemplo, se va a tener que lavar con agua o exponerse a chorros de agua.
La vibración es un factor también que interviene, em, sobre todo cuando hablamos de dispositivos que tienen sensores de tacto o están interfazados con algún otro sensores, digamos, de función mecánica. Hay que validar también el nivel de ruido electromagnético, que esto la forma más sencilla pues es ver las certificaciones con las que cuenta el dispositivo. Y el último tema es la tolerancia al voltaje de alimentación. La regla de oro siempre es pues alimentar los circuitos con fuentes de voltaje de muy buena calidad, que sean estables, que sean reguladas, que tengan suficiente capacidad. Sin embargo, sobre todo en sistemas que tienen alimentación independiente, como los que se alimentan por batería o energía solar, podrían existir algunas fluctuaciones de voltaje. Entonces, deberíamos validar y el requerimiento en cuanto a la variación de voltaje en nuestro circuito.